Bienvenidos y bienvenidas a la conferencia Datos detrás de la violencia policial. El estallido social en América Latina, como lo hemos visto en espacios previos durante el FITS, ha estado acompañado desafortunada y lamentablemente por la intensificación de la violencia institucional. En este panel conoceremos cómo la tecnología ha ayudado a dar visibilidad al tema y nos ha permitido tomar dimensión real de lo que está pasando en la región. En este panel nos acompaña Juliana Miranda, investigadora en el equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional de la organización CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales en Argentina. Alejandro Rodríguez, coordinador del Observatorio de Violencias de la organización Temblores en Colombia. Jonathan Dávila, investigador del eje temático de desaparición de personas en el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD en México. Y nuestro querido Juan Pablo Ruiz, Associate LATAM en The Luminate Group, quien será el moderador de este espacio. Bienvenidos a todos y pues el escenario es todo suyo. Bueno, muchas gracias a cada una de las personas que nos ven en este momento. Seguramente habrán personas de muchísimas partes de todo el mundo y pues es un saludo muy grande para todas las personas. También quisiera agradecerle primero que todo a Wingu y al equipo de Civic House por la invitación, por permitirnos también formar parte de este panel, para mí en lo personal poder moderarlo, además estando de este lado de la mesa, antes estando muy presente desde ese lado de Wingu. Pero bueno, muchas gracias a las tres personas que nos acompañan en este panel y quisiera hacer como una breve introducción a Juliana Miranda, que es de la organización CELS en Argentina, investigadora en el equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional, es socióloga de la UBA y maestranda en Criminología de la UNL y se especializa en violencia policial y estadística criminal. Tiene un hobby muy interesante que es escritora de cuentos. Van a ver que justo coincidencialmente hay varios escritores en este panel. Luego les presento a Alejandro Rodríguez, de la organización Temblores ONG en Colombia. Es antropólogo con interés en estudios urbanos, coordinador de la plataforma Grita. Y su gran hobby es escribir reseñas de películas. Entonces, si tienen alguna pregunta sobre estos films que están saliendo últimamente, es la persona adecuada. Y por último, Jonathan Ávila, de CEPAD en México, investigador para el eje temático de la desaparición de personas, periodista de investigación en Connectas Hub y sociólogo de formación con especialidad en sociología latinoamericana. Y tiene muy relacionado, Alejandro, un hobby por las películas, pero más que reseñas es verlas y meterle maratón de fin de semana, de no pararse ni siquiera a comer, sino darle a las películas. Bueno, muchísimas gracias a cada uno y cada una de ustedes por sumarse a este espacio. La verdad que me encanta tenerles y trabajar y coordinar con ustedes. Ya creo que en varios espacios tengo el privilegio de poder compartir con ustedes. Pero bueno, quería comenzar abriéndole el micrófono a Juliana para que nos contaras un poco sobre cómo es este contexto social en el país, cómo son estos hechos de violencia sistemática por parte de las instituciones, por parte de la policía, y si nos pudieras de una vez contar luego de este contexto del país, ¿qué proyectos han desarrollado, en especial aquellos que hayan involucrado tecnología? Gracias, Juan Pablo. Bueno, sí, en primer lugar también gracias a Wingu por la invitación. Bueno, la violencia policial en Argentina es un problema de larga data y que ha tenido vaivenes, pero que sostiene un núcleo duro, digamos, que el Estado no ha podido abordar de forma eficaz. Entonces, eso implica que es un problema estructural, ¿no? Y estos hechos muestran patrones y muestran ciertas regularidades que hablan de que tienen más que ver con las instituciones de seguridad y con las políticas que los sustentan que con la psicología o la trayectoria individual de cada uno de esos agentes, ¿no? Y creo que para mostrar un poco esto, podemos decir que entre 100 y 200 personas mueren por año solo en el área metropolitana de Buenos Aires, en hechos, digamos, en los que están involucrados funcionarios de fuerzas de seguridad.
y en años de gran conflicto social este número ha crecido muy por sobre las 300 personas. Muchos de ellos, casi 7 de cada 10 diría, son varones jóvenes, y en el área metropolitana, digamos, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el cono urbano bonaerense, esto representa entre el 10 y el 15% de todos los homicidios dolosos cometidos en estos territorios. Entonces creo que muestra, digamos, un problema muy grande, ¿no? Y me parece que, digamos, que es interesante contar, y esta pregunta que vos hacías sobre el proyecto, qué proyectos hemos encarado, qué proyectos tecnológicos, creo que es importante resaltar que la Argentina no tiene producción y acceso público a estadísticas o a información sobre este problema. Digamos, salvo muy contadas excepciones, no se produce información sobre violencia policial y sobre letalidad policial que la considere un problema, digamos, de gobierno. Entonces, frente a este escenario, el CELS produce su propia información a partir de medios de prensa, relevando hechos en los que haya resultado muerta o herida una persona y haya habido involucramiento de las fuerzas de seguridad. Y digamos, durante el 2019 ya, parece que pasó un montón, y en 2020 nos propusimos construir una plataforma que pudiera visibilizar este problema y que pudiera acercar esta información que nosotros producimos a sectores de la sociedad civil, de la academia, periodistas, y cualquier otra persona que pudiera estar interesada, un poco en pos de generar ese cambio, digamos, en el control del uso de la fuerza policial. Y con esta plataforma nos propusimos varias cosas, digamos, pero entre ellas hacer que los usuarios pudieran interactuar con los datos, con lo cual los gráficos son interactivos y se puede descargar la información, y visibilizar los problemas y los patrones y cuál es la mirada del CEL sobre este problema. Pero sobre todo, esto fue un elemento fundamental, acercar los casos y las historias de las personas, digamos, que se vieron afectadas por este fenómeno, tanto quienes murieron o sufrieron heridas, como sus familiares y sus amigos, y por eso le dimos un lugar muy central a la voz de estas personas, que muchas veces en la discusión pública se suele perder, digamos, entre tanto número y estadística, pero que en realidad es el motor del cambio que queremos generar desde el CELS, ¿no? Ahí en la pantalla están viendo un poco cómo se ve la plataforma. Así que bueno, eso un poco para comenzar. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Juliana. Ahora, si quieres, Alejandro, cuéntanos un poco también cómo es el contexto y la realidad en Colombia. Yo creo que Temblores ha jugado un rol importantísimo en esta ola de protestas que viene ya cumpliendo, creo que casi los 50 días. Entonces, si quieres, cuéntanos un poco también de dónde viene para atrás, cuántos datos o como qué información valdría la pena contar sobre lo que ha recolectado la organización y cómo han involucrado a la plataforma Grita, o cómo fue tal vez la decisión de involucrar la tecnología para registrar el caso, los casos de abuso policial. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo, y bueno, buenas tardes y un saludo pues a todas las personas, a Juliana, a Jonathan y a todas las personas que siguen este live, y también muchas gracias por la invitación. Bueno, en Colombia, digamos que vale la pena hacer como el contexto normativo, que digamos desde el poco que lo miramos se puede iniciar desde el año 2016. Que digamos es un año muy importante para el país en términos de policía y en términos de coyuntura nacional, porque primero se firman los diálogos de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, y a la vez se crea un nuevo código de policía que, digamos, se puede, desde algunas narrativas se fue expuesto como un código para el posconflicto, o como escrito en el posconflicto, por lo menos. Y esto pues tuvo efectivamente dos efectos muy contundentes. Por un lado, es que es algo que se esperaba, y es que a partir del fin del tratado, de firmados los tratados de paz, pues iban a aumentar el flujo de manifestaciones y de protesta social en Colombia, por muchos motivos, digamos, en los cuales no voy a abundar, pero era casi que un anuncio
¿no? Y esto pues se ve, digamos, en que en el 2018 las protestas fueron muy recurrentes, en el 2017 el paro de Buenaventura, 2018 estudiantes, 2019 fue la Minga, también el 21N, 2020 tuvimos toda la situación del 9 de septiembre, y 2021 pues tenemos la situación de hoy. Entonces esto nos muestra que ha habido un aumento progresivo de la protesta y lastimosamente también ha habido un aumento progresivo de la represión y de la reacción violenta por parte de la policía en los contextos de protesta, que no solamente ocurren en dichos contextos, ocurre en el día a día, pues son poblaciones que constantemente se ven perseguidas por la policía, y que digamos aquí hay un rasgo común con lo que ahorita decía Juliana, y es que la mayor cantidad pues, de víctimas de estas violencias institucionales son jóvenes, hombres, y de estratos o de barrios marginados, ¿no? Eso también es algo que se repite y que responde también a un fenómeno que venimos estudiando de criminalización de la pobreza y de la juventud, ¿no? Que digamos que de alguna forma legitima que hayan unos cuerpos digamos, deben recibir más esta violencia, o cuyos cuerpos es más legítimo que reciban esta violencia. Entonces, algo que empezamos a ver también analizando el Código de Policía es que, digamos, con una idea de usar menos la fuerza, este documento estipuló una serie de conductas que van en contra de la convivencia, y digo entre comillas porque hay toda una noción de convivencia que implica el cómo se debería usar el espacio público, y cómo se debería, pues termina excluyendo a una serie de ciudadanías. Y entonces, pues estas multas lo que pues empezaron a generar es que las personas pues están siendo doblemente, digamos, afectadas por la violencia policial. Por un lado, las multas económicas, y por otro lado, las sanciones paralegales, como lo son golpizas o procedimientos arbitrarios enmarcados en nuevas figuras que buscan ser más garantes, como el traslado por protección, que es una figura, digamos, del Código de Policía que que supuestamente trasladaba para proteger a las personas, pero lo que vemos hoy en día es que se ha vuelto un artículo para legitimar y que se ha usado indiscriminadamente para violentar a la ciudadanía y para intimidarla. Repito, no solo en contextos de protesta, sino en el día a día. Entonces, en paralelo a esto, pues nosotros realizamos este informe, que acá lo tengo, que se llama Bolillo, Dios y Patria, y pues en este informe hacemos un diagnóstico de toda esta situación en la cotidianidad, nos basamos en cifras oficiales, digamos, hay un poco en diferencia con lo que decías, Juliana. Pues en Colombia contamos con esta figura del derecho de petición, que no sé, digamos, si existe en Argentina de una forma distinta, pero el caso es que nosotros pudimos tener acceso a esta información por parte de Medicina Legal sobre los hechos de violencia física, violencia homicida y violencia sexual en los primeros 3 años de implementación del Código de Policía, que van en violencia física 39.000 hechos, violencia homicida 289, y violencia sexual 102 hechos por parte del presunto agresor, la fuerza pública, la policía específicamente. Entonces empezamos a ver estos datos, y esto también nos empieza a mostrar que hay una gran dificultad en la judicialización de estos hechos, digamos, haciendo los mismos requerimientos de información a la Fiscalía. Y esto nos empieza a demostrar que eso está ligado con una desconfianza que hay hacia las instituciones en el momento de denunciar por parte de la ciudadanía. Entonces esto también nos lleva a crear la plataforma Grita, bueno, y muchas otras cosas, también en parte ver todo el flujo de información que empieza a haber, de denuncias y de videos, que es algo nuevo, pues de unos 15 años para acá, que casi todo el mundo tiene un celular con el que puede grabar una situación de violencia policial, y esto pues implica muchas acciones que nosotros hemos empezado a hacer. Entonces, primero, antes de lanzar la plataforma, realizamos unas bases de datos muy amplias, para tener como mucho contexto sobre hechos de violencia policial, y que nos han servido para hacer una posterior verificación de las denuncias que empiezan a circular, y posteriormente ya creamos y lanzamos la plataforma para que las personas puedan denunciar, y nosotros también podamos crear estos diagnósticos basados en esta información, que la idea también es poderla contrastar con la información oficial o la información del Estado, un poco con el objetivo de poder hacer esa triangulación y de poder entender los hechos de violencia policial desde distintos ángulos.
y a la vez pues se busca también dar unos recursos de asistencia y asesoría legal a las personas que son víctimas de violencia policial, esto pues anclado con nuestra rama de apoyo judicial y de clínica jurídica ambulante. Entonces, un poco, digamos que de esto surge la idea de hacer diagnóstico, pero también de dar apoyo a las víctimas. No sé si por ahí tenían también la página de Grita, que ahí sale como un poco como en qué consiste el material. Y bueno, por ahora lo dejaría por ahí y para ya poder hablar un poco más a profundidad. Buenísimo, muchas gracias Alejandro por contarnos este caso y seguramente tendremos opciones de compartir más links y también la pantalla con las diferentes plataformas. Bueno, y pasando al siguiente lado del continente, llegando a México, Jonathan, también podrías como darnos un breve resumen sobre el contexto, sobre también estos hechos de las candidaturas asesinadas en los últimos meses, teniendo en cuenta que también México es uno de los países en donde gran parte de la población, gran parte de las mujeres se han sentido o han tenido algún hecho de violencia. Entonces, también cuéntanos un poco sobre estos contextos en México y también cómo fue ese proceso para llegar a involucrar la tecnología en este proyecto. Claro, muchas gracias también por la invitación. Justo desde el CEPAT, nosotros estamos en la ciudad de Guadalajara, una de las segundas ciudades en términos poblacionales en México, y nosotros acompañamos directamente a víctimas de tortura y desaparición, pero justo también analizamos esta parte del contexto en el que se dan estas dos graves violaciones a derechos humanos que se han agudizado, sobre todo, y aquí agregar justo esos hechos de violencia que tú mencionabas hace un momento, tanto en lo electoral como la violencia hacia las mujeres, se han agudizado en los últimos 15 años, ¿no? Desde que se inició o se proclamó, digamos, desde el Estado la mal llamada guerra contra el narcotráfico, y esta guerra creaba un enemigo interno como lo son los grupos del crimen organizado, que a partir de la criminalización desde el punto de vista de un Estado punitivo podría ser cualquier ciudadano, podría ser cualquier persona que se adecuara a las características, y esto por parte de las policías, por parte de los militares, es muy ambiguo, ¿no? Debido a que existían incluso prejuicios respecto a la vestimenta o a las personas que pueden ser integrantes de estos grupos criminales, ¿no? En México seguimos viviendo bajo este régimen de violencia. Es difícil, por ejemplo, de que se hable de un periodo de justicia transicional o de procesos que garanticen verdad, justicia y reparación. Y en este contexto es que se han dado, por ejemplo, la violencia, casos de tortura, de desaparición, se cometen día con día en nuestro país, y sus perpetradores siguen siendo parte de las estructuras del Estado. Por ejemplo, las entidades que deben investigar a quienes cometen los actos de tortura o de desaparición muchas veces son quienes las víctimas reconocen como los propios perpetradores, ¿no? Por ejemplo, justo en la plataforma de la que les hablaré ahorita, hablamos de cómo desde que inició esta guerra y hasta la fecha han habido alrededor de 1.825 quejas o recomendaciones en instancias de derechos humanos, denuncias o investigaciones en las fiscalías por actos de tortura, pero alrededor del 60%, que son más o menos como 1.115, se han cometido desde la propia Fiscalía de Jalisco, que es quien debería investigar estos actos. Y el 20% de estos actos se han cometido por parte de instancias policiales. Hasta la fecha, por ejemplo, en el caso de desaparición, el Estado de Jalisco, tan solo el Estado de Jalisco registra más de 13,000 personas como desaparecidas, que de acuerdo a esto, a registros nacionales, ¿no? Más de 1.600 de estas desapariciones fueron el año pasado, en 2020, es decir, un promedio de 4 personas al día. Y aunque no existe, por ejemplo, la certeza de una cifra real sobre el número de estos casos que fueron perpetrados por agentes policiales, por agentes del Estado, por el nivel de violencia y la violencia macrocriminal que entendemos como la conjunción tanto de entidades estatales, policiales y los grupos del crimen organizado, muchos de estos casos sabemos que hay una alta responsabilidad por parte de agentes del Estado, muchas veces policías municipales, que es el eslabón, digamos, más directo con la ciudadanía acá en México, ya sea por la colusión con los propios grupos criminales, por omisión en las acciones o incluso en los hechos. Muchas veces se ha hablado de que había incluso patrullas alrededor de donde se cometían estos actos, o la acción directa
y la participación directa por parte de agentes del Estado, como decía muchas veces, policías municipales, de acuerdo a lo que también hemos documentado, ¿no? Por esa razón, nosotros, ante este contexto, digamos, que seguimos viviendo y que se sigue perpetrando, nosotros justo lanzamos InfoDH, que es un micrositio que busca documentar, pero también contextualizar de manera amplia la información sobre estas dos graves violaciones a derechos humanos, la tortura y la desaparición de personas, desde una perspectiva también de todo lo que hemos sistematizado a lo largo también ya de 15 años que tiene la organización, ¿no? Ahí detallamos, por ejemplo, de manera clara y concisa, con algunas visualizaciones, el contexto en el que se dan los actos de tortura y la desaparición, con información de qué son cada una de estas dos graves violaciones, es decir, cómo están establecidos los marcos legales locales, nacional y también el marco internacional, porque muchas veces, por ejemplo, y sobre todo en los actos de tortura, se ha normalizado tanto que los policías ejerzan actos de violencia y actos de tortura de migrantes, que se normaliza que se lleven a cabo, ¿no? En ese sentido también hablamos, por ejemplo, cuándo y dónde han desaparecido las personas, quiénes realizan estas prácticas, sobre todo en el caso de la tortura, ¿no? Qué instancias, les hablaba hace un poco de la fiscalía, ¿no? El número de víctimas y sobrevivientes, como ya comentaba Alejandro, también en el caso mexicano, muchas veces son jóvenes entre los 18 y los 25 años, ¿no? Y de sectores específicos que tienen una vestimenta específica, la caracterización que ha hecho el Estado de manera discursiva de cómo son quienes pertenecen a los grupos criminales o quienes son delincuentes, ¿no? Una criminalización. Y bueno, también los datos sobre la impunidad, cómo a pesar de esta explosión en la violencia en los últimos 15 años y la alta cantidad de personas, en el caso ya 2021, más de 13,000 personas desaparecidas, hasta la fecha no tenemos certeza de justicia ni de que avancen las investigaciones, no ha habido sentencias, no se ha juzgado a quienes llevan a cabo las desapariciones y mucho menos los actos de tortura que son negados por parte del Estado. Y también incluimos una sección en la zona en la sección de tortura, las voces de quienes han sido sobrevivientes de tortura y para que conozcamos sus relatos y también para que la gente tenga información clara sobre estos hechos y se pueda identificar cuando se es una víctima de tortura o de desaparición. Y es un poco los hechos más recientes, el 5 de junio, por ejemplo, protestas acá en Jalisco, de manera abierta, la Fiscalía del Estado desapareció a decenas de personas, las torturó a algunas de estas, y lo que correspondieron las autoridades fue que había infiltración por parte de grupos del crimen organizado. Eso hasta la fecha no ha tenido justicia y son además las instancias que deberían investigar. Eso es un poco de lo que nosotros tratamos de exponer y de que la gente entienda si un policía o un agente de la fiscalía ejerce violencia contra ti, también es parte de los actos de tortura que se cometen y como mencionaban ya Juliana, pues justo son prácticas sistemáticas, prácticas estructurales que vienen desde lo que en México se llama la guerra sucia, que es estos periodos desde los años 60 y 70 con las policías secretas, ¿no? Y cómo se ha transmitido eso ya a utilizar la tortura como un método de investigación. Genial, gracias Jonathan. Quería recordarle al público que si tienen preguntas para cualquiera de los tres panelistas, pueden hacerlas a través del chat y vamos a tratar de al final de la conversación responderlas. Entonces, por favor, pregunten lo que quieran y lo que sientan necesario de aportar. Pasando de nuevo a Juliana, yo quería preguntarte sobre las estrategias que se complementan al uso de la tecnología para relevar toda la información de violencia estructural o de violencia sistémica y cuáles son esos aprendizajes, ¿no? ¿Cuáles son los aprendizajes, por un lado, de utilizar la tecnología, pero también de las estrategias complementarias al uso de la tecnología? Gracias, Juan Pablo. Bueno, en principio son muchos los usos que el CELS le da a esta información. Por un lado, creo que estar acá es parte de ello, la articulación con otros espacios, con organizaciones y con movimientos sociales
tanto a nivel local como global y regional, para seguir tendiendo puentes y seguir fortaleciendo redes entre quienes estamos preocupados por estos problemas. Por otro lado, esto se complementa siempre con estrategias de comunicación que son fundamentales a la hora de transmitir contenidos y acciones en formatos que sean novedosos, que sean atractivos y que actualicen el interés de la sociedad en temas de derechos humanos y especialmente dialogando con las nuevas generaciones, ¿no? Con los jóvenes. Por otro lado, el CELS hace un trabajo de incidencia política con el Estado que es fundamental. Digamos, la idea de hacer visible este problema tiene como fin siempre promover políticas públicas que sean respetuosas de los derechos humanos y catalizar cambios sociales que sean profundos en este campo, ¿no? Por ejemplo, casi la mitad, digamos prácticamente 1 de cada 2 de estas muertes que relevamos son muertes producidas por funcionarios que están fuera de servicio. En Argentina, los funcionarios de seguridad están habilitados a portar sus armas de fuego las 24 horas del día. Y el sostenimiento de esta política lleva a que se trasladen estos patrones de violencia hacia los barrios o hacia los hogares donde viven los policías, resultando en muertes que pueden ser, por ejemplo, en discusiones vecinales o en discusiones de tránsito o incluso en femicidios policiales. Entonces, hacemos también mucho trabajo con las autoridades estatales para, digamos, sosteniendo que el Estado policial, digamos, esta habilitación de la aportación de armas es contraria a cualquier política de reducción de la violencia. Y por último, otra estrategia también tiene que ver con retroalimentar procesos de búsqueda de justicia, como también mencionaba Alejandro antes, ¿no? De las familias y de las organizaciones, por todos estos casos que conforman una estadística. Y como dije antes, recuperar esas visiones y darles un lugar preponderante para nosotros es clave, y en eso también muchas veces se juega acompañar a las distintas a familias y a las organizaciones en estrategias de litigio o de asesoría jurídica, ¿no? Y bueno, en cuanto a los aprendizajes, creo que uno de los más grandes, o uno de los desafíos más grandes tuvo que ver con cómo encarar este proyecto de una forma que pudiera generar capacidad instalada en el CELS. Entonces, cómo pasar de la idea de subcontratar para poder generar el diseño gráfico o hasta la programación web a poder incorporar conocimientos que luego pudiéramos aplicar en futuros proyectos del CELS, ¿no? Y muchas veces la tecnología no va para el lado que uno quiere y los números no cuadran y las cosas no salen bien, y creo que también es un aprendizaje grande poder tener mucha paciencia y mucho temple y poder trabajar en equipo para que, digamos, para poner a la tecnología al servicio de nuestro objetivo, no ponernos nosotros al servicio de la tecnología, ¿no? Nada, creo que un poco eso. Genial, gracias Juliana. Ahora, volviendo contigo, Alejandro, una pregunta similar, ¿no? ¿Cuáles han sido estos aprendizajes que han tenido frente al uso de la tecnología, pero también cuáles son esas estrategias clave que se complementan al uso de la tecnología para maximizar el impacto de las organizaciones y de los proyectos? Sí, pues efectivamente, como venían diciendo, pues la tecnología no puede ser o no es como la única herramienta que permite, digamos, por sí misma no es suficiente, ¿no? Y también depende del uso que se le dé y de que precisamente funcione como una herramienta según cómo esta se moldea. Entonces, también debe estar complementada con acciones de pedagogía, con acciones con distintas acciones. Entonces acá quería presentar una que, digamos, esta es una intervención en el espacio público que se hizo cerca de la Universidad Pedagógica de Colombia de Bogotá, que, digamos, tiene dos objetivos. Uno, que era como llevar parte de los datos de Bolillo, Dios y Patria al espacio público, digamos, como un poco en una estrategia de sacarlo también de la misma tecnología y de sacarlo de los PDFs que hemos circulado con el informe y llevarlo a la calle, que es también donde ocurren estas violencias, ¿no? El espacio público es donde mayormente ocurren, entonces también esta idea de llevarlo.
y digamos como de que la misma calle muestre estas problemáticas que existen y que son recurrentes en la cotidianidad. Y asimismo, en esta imagen pues se ve que hay un QR que dice denuncia y es el QR, y un poco eso también ha sido como un experimento que hemos querido hacer, y es que ese QR lleva a la plataforma Grita. Pensándolo también, digamos, con todo el contexto de la pandemia que ha impulsado tanto esto de los QR, entonces tuvimos como esa idea, y no solamente como en esto, sino en stickers que se van pegando también en la ciudad, y bueno, distintas estrategias que creo que se pueden complementar con la misma tecnología y con las mismas formas de accionar. De nuevo, también creo que es muy importante pues tener en cuenta toda la pedagogía y todos los retos. Entonces, por ejemplo, en estos días que Colombia, la situación fue tan compleja, la magnitud de denuncias y de videos que llegaban era muy amplia, pues digamos, nosotros estamos acostumbrados a recibir muchos videos, pero esto, digamos, sí que el rango sí subió radicalmente, y eso implica también un reto de entonces mirar cuáles casos sí son, cuáles casos, o sea, la verificación se vuelve un poco más compleja y tiene que ser cada vez más fino, y esto, digamos, es un reto, y que también permite que esta acción pues sea cada vez mejor, ¿no? Y que este trabajo que vamos realizando pues se afine y se agudice cada vez más. Pero entonces todo el reto de que las personas, digamos, no, muchas veces nos llegaba un video sin ningún tipo de contexto, ¿no? Y eso es complejo porque por un lado en muchas ocasiones empiezan a circular videos de contextos anteriores, de paros de años pasados, como si fueran en este momento. Y digamos que eso también empieza también a entrar en esta línea de la desinformación. Entonces nosotros algo que empezamos también a realizar digamos, en toda esta actividad que es algo en conjunto entre organizaciones y ciudadanía que está también ahí documentando todo lo que pasa. Digamos que es como algo que se da también desde la complementariedad. Entonces nosotros empezamos a insistir mucho en que si las personas grababan una denuncia de violencia policial, pues iniciaran diciendo dónde ocurre, qué día es y qué hora es. Y eso, digamos, allá de entrada se facilita el registro. Entonces, digamos que acá lo importante también es que ante estas crisis tan graves y tan eh, preocupantes como la que ocurrió en Colombia durante estos últimos 50 días, pues también se va retroalimentando y se van haciendo cada vez más sólidas las formas de documentación de parte de la ciudadanía y de parte también de las mismas organizaciones. Esto pues obviamente debe estar complementado o desde nuestra agenda pues está complementado con un diálogo institucional constante. Nosotros igual sí tratamos de mostrarles los reportes a la institucionalidad, a la misma policía, y hacer esa triangulación también con las alcaldías locales. Así a veces haya tensiones, creemos que en ese diálogo, pues de ese diálogo pueden salir muchas cosas positivas que aporten a la reducción de la violencia policial. Entonces es complejo, no es fácil, pero pues digamos que eso tiene que complementarse para que no se quede en la simple denuncia, sino que se logre llevar a cambios contundentes que son los que se necesitan en este momento, por lo menos en Colombia, y estoy seguro también que en México y Argentina. Genial. Gracias, Alejandro. Y ahora pasando a Jonathan, y le sumo una partecita también a la pregunta de, bueno, ¿cuáles son estas estrategias complementarias, los aprendizajes? Pero y cuéntanos también un logro, ¿no? Porque yo creo que hemos hablado muchísimo de todas estas, pues, estos, no sé, datos, hechos, historias que la verdad son preocupantes y son más tristes que alegres. Entonces yo creo que también vale la pena como poder resaltar las pequeñas victorias que hemos tenido en nuestras organizaciones. Entonces, ¿cuál sería ese hito que resaltarías para complementar la pregunta? Sí, yo creo que una parte importante y justo lo que nosotros buscábamos a la hora de hacer público toda la información que nosotros ya sistematizábamos a partir de esta plataforma de InfoDH fue que se pudiera conocer el contexto, pero también que pudiera la gente en general conocer el caso Jalisco, ¿no? En México resuenan más casos, por ejemplo, el caso Ayotzinapa en Guerrero, las desapariciones en Veracruz, cómo inició la guerra y las desapariciones en el noreste de Jalisco, Nuevo León, por ejemplo, pero en México, perdón, y en Nuevo León,
pero como Jalisco, a pesar de ser el número 1 en desapariciones, nunca figuraba, y eso ha implicado también un no reconocimiento por parte de las autoridades y un trabajo mucho más a fondo por las instancias educativas académicas, ¿no? Y eso era algo fundamental para nosotros porque era poder ayudar y respaldar a las víctimas de estas graves violaciones a que se expusieran sus casos, ¿no? Un logro importante ha sido que se conozca más a profundidad el tema de la tortura, por ejemplo, que está muy normalizado en México, y los casos de desaparición que se visibilicen aún más y que el contexto de Jalisco se entienda en su complejidad, ¿no? Un logro que nosotros vemos de manera interna también es consolidar proyectos de investigación que tengan ese impacto, ¿no? En el caso del CEPAD, hasta antes de InfoDH, no había, por ejemplo, un equipo de investigación, un área dedicada específicamente a la sistematización de estos datos, a pesar de que ya se hacía, y tuvimos que entrar y a ver cómo, ante el cúmulo de datos, podíamos hacer visualizaciones que también fueran accesibles para el público diverso que nosotros veíamos, ¿no? Que queríamos llegar tanto a las víctimas y sobrevivientes de estas graves violaciones, pero también a instancias académicas o a periodistas, a medios de comunicación que pudieran retomar eso. Y yo creo que también estar aquí en esta plataforma, que agradecemos mucho la invitación, es un gran logro para nosotros porque nos habla del trabajo que vamos haciendo, ¿no? Y que se va visibilizando lo que pasa en esta parte de México y también de la importancia de generar estas herramientas, ¿no? Y uno de los aprendizajes, indudablemente, fue consolidar esa área en la organización, pero también que nosotros pudiéramos especializarnos en esto y ayudar, apoyar a nuestros compañeros de otras estrategias, por ejemplo, jurídicas o de atención psicosocial o la incidencia pública, a que con estos datos que ya estábamos creando, impulsar mucho más la participación y el involucramiento de las víctimas y también el reforzamiento de los casos, por ejemplo, ante las Naciones Unidas o ante la Corte Interamericana, que es algo a lo que le apuesta mucho el CEPAD ante el contexto que vive México y que las instancias de justicia aquí no dan respuesta, ¿no? Eso era fundamental y vamos avanzando hacia allá. Perfecto, muchísimas gracias, Jonathan. Ahora les devuelvo también la pregunta a Alejandro y a Juliana y dejo que quien quiera abrir el micrófono primero hable. Frente a esas pequeñas victorias que les gustaría como resaltar también del trabajo que han hecho en estos últimos años frente a esta temática. Como para irnos motivados de este panel, que ya nos quedan unos pocos minutos. ¿Arranco yo? Vale. Bueno, nada, creo que una de las cuestiones que nos propusimos cuando diseñábamos la plataforma era pensar en las audiencias, en a quién le estábamos hablando y en los usos que se le iba a dar esa información, porque entendíamos que eso iba a determinar ciertas especificidades de cómo se llega hasta el final de ese camino, ¿no? Y creo que como resultado hemos logrado que esta plataforma, primero, que sea uno de los componentes del sitio web del CELS más visitados durante el año pasado, desde que salió, y a raíz, digamos, de ciertas cuestiones que ocurrieron durante el cumplimiento, digamos, de la cuarentena y el accionar policial en ese marco, yo, digamos, creo que el año pasado la violencia policial fue un tema en Argentina y creo que pudimos participar de ese debate y pudimos generar interés social en la violencia policial como algo que debe ser abordado de forma urgente. Creo que acercar esta información a la sociedad y a los medios para informar la mirada sobre este tema fue un logro enorme y que esperamos poder seguir alimentando estos debates en este año y generando espacios con las autoridades que se encargan de conducir a las fuerzas de seguridad en los años venideros. Ahí te interrumpo, Alejandro, 2 segundos para que nos cuentes sobre esa victoria, pero también nos llegó una pregunta del público, por si alguien del público también quiere agregar una pregunta más, que fue mandada medio un poco en jeroglífico, pero estoy asumiendo que están preguntando sobre cómo también involucrar a los partidos políticos, a los otros entes políticos también en esto que busca hacer un cambio estructural o una reforma policial en Colombia. Entonces, no sé cómo qué podrías opinar sobre cómo involucrar más a la ciudadanía, cómo involucrar a los entes políticos, a otros actores en el ecosistema para lograr ese cambio sistémico que tal vez se está solicitando.
Bueno, pues primero con el tema de los logros, pues yo creo que me gustaría mencionar como dos cosas, una más específica, digamos con un caso que logramos atender, que llegó por la plataforma, que fue un caso de violencia sexual por parte de la policía, cometido en el contexto de las movilizaciones del 9 y 10 de septiembre en Bogotá, en las que mueren al menos 10 personas, ¿no? Y ese fue un caso, digamos, algo que empieza a ocurrir en Colombia, es que por oficio los casos están siendo remitidos a la justicia penal militar, que es una justicia especial que juzga a la policía como si fuera un cuerpo militar cuando es un cuerpo civil constitucionalmente, y empieza a llevar por oficio todos estos crímenes o todos estos delitos como actos de servicio. Y claramente un hecho de violencia sexual nunca va a ser un acto de servicio. Entonces, específicamente en ese caso se puso una tutela y se ganó, ¿no? Entonces, esto pues también creo que muestra que pues se puede lograr también, y digamos, se le ordenó a la policía y a la procuraduría que se abriera una mesa para empezar a dialogar y digamos que no se tramitaran por oficio estos actos por oficio, sino que se indagara un poco más sobre este tipo de acciones de la policía. Entonces, esto por un lado, que es un caso específico de cómo una situación puede llevar, digamos, a tutelas o a litigios colectivos más amplios sobre una problemática que se vuelve sistemática y que se da, digamos, en esta conexión de recibir una denuncia y de también hacer un seguimiento a la búsqueda de justicia. Eso por un lado, y también otro gran logro es que pues la gente, ha habido mucha pedagogía tanto para nosotros como para la ciudadanía en general, entonces la gente ya no se queda callada, la gente registra, la gente sabe que grabar un procedimiento policial hace parte de sus derechos, la gente ha aprendido mucho y eso, digamos, es un gran logro que va a permitir, creo yo, me gustaría creer, que va a permitir pues que estos números de violencia policial cada vez sean más bajitos. Entonces eso pues por un lado en el tema de los logros y pues por otro lado con la cuestión de la reforma, pues sí, digamos, desde muchos sectores políticos se está impulsando, o desde algunos sectores políticos en Colombia se está impulsando, y pues desde sus formas de trabajo está bien que se haga, ¿no? Entonces hay unos proyectos de ley en este momento, hace poco tumbaron uno porque el Congreso actual, pues no hay voluntad política para este tipo de proyectos, entonces pues hay distintos partidos que pueden, digamos, y que han ido contribuyendo también a esta lucha desde sus mismas formas de trabajo, que pues claramente son distintas a las que realizamos, digamos, desde las organizaciones de la sociedad civil. Y por otro lado, nosotros también hemos venido impulsando una iniciativa que se llama Urnas a la Calle, que lo que hacemos es llevar, enmarcado en todas estas acciones de participación y democracia, llevamos unas urnas que construimos nosotros al espacio público con el objetivo de que la gente escriba, el ciudadano pues de a pie escriba en un papel qué se imagina con una reforma policial y cómo se imagina una reforma, una policía mejor, ¿no? Una policía amigable. Entonces esto pues ha sido un ejercicio interesante porque permite que la discusión se empiece a dar en el espacio público, que es donde de nuevo ocurren estas violencias, y que la misma ciudadanía participe y se imagine cómo tener una policía mejor. Entonces eso es algo como nosotros lo estamos aportando, pero también creemos que la reforma pues debe pasar por una discusión amplia desde los distintos sectores ciudadanos. Genial, muchísimas gracias y terminamos justo a tiempo, entonces quiero darle un agradecimiento especial a Juliana, Jonathan, Alejandro y también a las intérpretes de señas que la rompieron y muchas gracias al equipo de FITS por esta invitación y bueno, espero que el público se siga gozando de este gran festival.